Bueno, son fechas señaladas, aunque todos sabemos que realmente por detalles que da la Biblia y por otras cosas históricas, que realmente Jesús no nació un 25 de diciembre, que más bien se trata de cristianizar o intentar cristianizar una fiesta que en su origen era pagana. Los romanos celebraban las fiestas Sabaco, que entre otras cosas era el dios del vino. Pero hay un detalle, curiosamente, aunque sabemos que es pagano y tal, en realidad eran las fiestas del sol Invictus, que se llamaba. Y se llamaba así porque ayer creo que fue, o antes de ayer, el día 21 creo que es la noche más larga y el día más corto en todo el año. Porque sabéis, es lo que se llama el solsticio de invierno. Hay dos solsticios y dos equinoccios, ¿no? Los solsticios son en invierno y verano y los equinoccios primavera y otoño, ¿no? Que es cuando la Tierra, digamos, va cambiando de posición y entonces los días a partir del verano se van haciendo más cortos y a partir de ahora los días se van haciendo más largos. Lo traigo a colación porque curiosamente me acordaba, digo, es verdad que esto es puramente pagano y el sol no es más que un astro más, pero en el fondo es una parábola, porque al Señor sus enemigos parece que cada vez y a la iglesia del Señor la tienen más acorralada. Pero llegará un momento, llegará un 21 de diciembre, en que el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, empezará a resplandecer y lo llenará todo. Aleluya. Entonces, digo, es una ironía, pero curiosamente tiene también un reflejo de lo que significa. Y como decía el viernes, quizás lo importante para mí, bueno, siempre lo ha sido, no sé, por carácter. Yo me acuerdo que en la escuela, en ciertas materias y en ciertas cosas, cuando me hablaban, yo decía, bueno, sí, pero esto, ¿qué significa? ¿Cuál es la esencia de las cosas, ¿no? Entonces yo me ha gustado, ¿no? Por carácter, tampoco es mérito mío, es algo que Dios me ha dado. Me gusta ir al fondo de las cosas, no perderme en las formas. Es verdad, puede haber formas muy bonitas, muy todo lo que tú quieras, pero como dije el viernes, ¿cómo sería el mundo si Dios no se hubiera encarnado en Jesús y hubiera nacido? Entonces, a veces nos peleamos incluso entre cristianos por las fechas. Es verdad que Dios no mandó celebrar el nacimiento de Jesús. Es verdad que no fue en estas fechas. Pero como cristianos somos conscientes de que Jesús nació. Y somos conscientes de que Jesús vino e hizo una obra de salvación. Quizás podríamos aprovechar como excusa estas fiestas para dar testimonio, para dar ejemplo, para, en lugar de pelearnos incluso por ver si tengo o no tengo razón. Hay un texto también en otro sitio, no me acuerdo ahora, donde dice, ayunasteis y no recibisteis, y pedís pero no encontráis, y no lo hacéis
porque pedís mal y buscáis mal. Buscáis para gastar en vuestros deleites. Es decir, cuando yo busco al Señor, ¿para qué le busco? Y fíjate lo que te voy a decir, te lo voy a decir así, pero lo piensas tú luego en tu casa a solas. ¿Buscas al Señor para que Él te justifique y tú puedas decir tengo razón? ¿O buscas al Señor para que Él sea glorificado? Medítalo. Pero bueno, no era esto tampoco por donde yo quería ir hoy, pero creo en lo que dice la ironía, que son unas fechas que podemos aprovechar para darle la gloria a Dios, aunque no sean quizás las correctas, pero en realidad nosotros teníamos que tener presente que Jesús nació todo el año. Pero bueno, para el mundo estas fechas son así un poco, bueno, lo que sí quizás podemos es combatir todo el comercio que hay y hacerles ver de otra manera que lo principal además de estas fechas se supone que tendría que ser Jesús y no toda la parafernalia que lo envuelve. Y bueno, me sirve un poco, a pesar de que no es el tema, como introducción, porque en el texto que hemos leído de Isaías se dirige al pueblo de Israel y les dice, empieza diciéndole, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es decir, si tenéis que temerle a alguien, no le temáis al mundo, temedle a Dios. Pero todo lo que el mundo hace y todo lo que el mundo, además, esto está, el contexto de esto, el viernes me parece que fue, leímos en el capítulo 7, donde se nos da la señal de la Virgen que iba a concebir un hijo. Y si os acordáis, hablábamos de que la situación era que Rezín de Siria, que ahora está tan de moda, y Peca, que era el rey de Israel, la parte del norte, sabéis que se dividió después de Salomón, en el norte se llamó Israel y el sur el reino de Judá. Pues hicieron una alianza los sirios con el norte de Israel y vinieron y rodearon a Jerusalén y estaban asustados. Los judíos estaban, nos van a masacrar. Y en ese contexto es cuando el Señor le dice a través de Isaías, te voy a dar una señal de que esos dos no van a entrar en Jerusalén. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Eso se cumplió en aquella época, pero como decía el viernes, hay profecías que pueden tener 2 y 3 cumplimientos. Y aquello sirvió para aquella época, pero luego los apóstoles se acordaron de esta profecía y que también se refería al Señor. Porque hay veces que el cumplimiento pleno espiritual de algo puede venir en el futuro. Aleluya. En este contexto es donde en el siguiente capítulo el Señor le dice, no tengáis temor, ni llaméis conspiración. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba rodeado, sí, pero qué triste, y esta es la gran lección que quizás con esto me conformaría hoy. El ser humano
incluso un pueblo que tenía un pacto con un Dios al que había visto hacer maravillas, como abrir un mar y permitir que el pueblo pasara por en medio del mar. Ese pueblo, conspiraciones tan... quería apoyarse en fuerzas humanas. No había aprendido la lección principal. Me acordé, hermanos, porque bueno, leemos un poquito más, dice, si alguien tiene que ser vuestro temor, que sea el Señor, dice el 14, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es decir, al que le tenga temor de verdad al Señor, Él va a ser un santuario. Pero como dice el Señor, a aquel que el temor del Señor no es más que un mandamiento enseñado por hombres, dice en otro sitio. Es decir, por tradición o por lo que sea, pero que de verdad no siente ese respeto, ese temor de Dios, eso lo que va a hacer es tropezadero. Les va a servir para caer. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Fijaos todo lo que dice. Antes de seguir en el texto siguiente, esto me trajo a la memoria a Salomón, que estaba meditando en esta semana, y me cogió un escalofrío porque Salomón empieza muy bien su vida. Siendo muy joven, es escogido para ser rey. El Señor se le aparece en un sueño y el Señor mismo le dice, pídeme qué quieres que te dé. Y él le dice, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y al Señor le agradó tanto, además, que le dice, mira, te voy a dar sabiduría, pero no solamente te voy a dar sabiduría, puesto que lo que me has pedido es esto para gobernar al pueblo, te voy a dar riqueza y te voy a dar paz incluso de tus enemigos. Él fue aprovechando esa paz y esa riqueza el que construyó el templo. Empieza, qué mejor cosa. Pero ¿qué nos dice la Biblia de cómo termina? Se apartó del Señor. Se apartó del Señor porque las mujeres, entre otras cosas, se ve que le encandilaban y se buscó no sé cuántas reinas, no sé cuántas concubinas, una barbaridad. Sí, las mujeres fueron el camino, pero en realidad, ¿en qué termina? No es el tema de las mujeres, es que termina en idolatría y permite la idolatría. Y me corrió un escalofrío cuando medité y lo leí porque dije, Señor, ¿cómo es posible una persona a la que tú le has dado sabiduría llegue a caer en esto? Y el Señor me hizo ver, es que lo principal que es César, incluso la sabiduría espiritual puede hacer enorgullecerte. Y cuando tú te enorgulleces, entre otras cosas, ¿cómo cayó Satanás? ¿Qué nos dice la palabra? Es muy interesante.
Ezequiel dice cositas muy interesantes. Es verdad que hay cosas que el Señor no dice y lo que no dice pues Él se lo guarda, pero yo creo que nos ha dado muchas pistas de muchas cosas. Una de las cosas que dice es: por la multitud de tus contrataciones se halló en ti maldad. El nombre de Satanás era Lucifer. ¿Sabes lo que significa Lucifer? Satanás. Portador de la luz. Portador de la luz. O sea, cuando coges todos los detallitos, lo que te da a entender, o insinúa por lo menos, es que el Señor creó, además, lo dice también así, querubín perfecto, tu belleza en el día de tu creación. El Señor lo creó con unos dones tremendos. Y además lo usaba, tenía muchas contrataciones, es decir, el Señor lo usaba para muchas cosas. Y llegó un momento que de tanta belleza y de tanto uso que el Señor le daba, para entendernos en un lenguaje que todos nos entendamos, se lo creyó. Se lo creyó tanto que dijo: ¿para qué me hace falta Dios si yo puedo hacer cualquier cosa? El Señor. Entonces, empezó a pensar y a trabajar sobre la idea de que Dios no tenía por qué estar ahí. Él era igual que Dios y podía hacer las mismas cosas que Dios, y quería quitarle el puesto a Dios. Y fue cuando el Señor le dijo: no, en estas condiciones tú no puedes estar aquí en mi presencia. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que este tema, la sabiduría, la ciencia, el orgullo que todos tenemos, es muy serio para meditarlo y para tomarlo muy en serio en nuestras vidas. El viernes también decíamos, si tú hubieras sido, por ejemplo, tú eres, bueno, no todos, pero la mayoría de tal manera, aunque no lo seamos, padres, pero nos podemos imaginar, tú hubieras escogido para el nacimiento de tu hijo un lugar como el que escogió nuestro Padre Celestial para nacer Jesús. ¿O habrías escogido un buen palacio, una habitación cómoda, calentita? ¿Tú hubieras escogido para el nacimiento de tu hijo una familia tan humilde, tan sencilla y tan pobre, que para la presentación de su hijo Jesús en el templo dieron la ofrenda mínima que se podía dar? ¿O habrías escogido una familia más acomodada? Esto nos dice mucho de cómo es el Señor, y además te voy a decir más, porque yo es una de las cosas que yo le he pedido mucho al Señor siempre, porque soy consciente de mi debilidad y de mi indignidad. Y a mí el Señor, durante los primeros años de mi vida en Cristo, me habló mucho a través del rey David, que también pecó. Y yo decía: Señor, ¿cómo puedo hacer para guardarme de caer en pecado y caer en debilidad? Y luego me entero además, que era el otro caso que os quería traer, de que el apóstol Pablo
también un hombre muy culto, muy preparado, escogido por Dios. Y el Señor le da un aguijón en la carne. Y el mismo apóstol te dice para qué le reveló Dios, o para qué le dio Dios, este aguijón en la carne. El mismo apóstol lo dice si leéis el texto. Para que la magnitud de las revelaciones no me afectara, es decir, para que no me enorgulleciera de todo lo que he recibido de Dios, el Señor me dio un aguijón para que nunca olvide mi debilidad, para que lo tenga ahí pinchándome y en el momento que yo me quiera creer que soy algo, ¡chum!, me duela, me sienta débil, me sienta avergonzado sobre todo, que creo que es lo más importante, sentirte avergonzado, porque eso hace que no te subas para arriba. Porque el orgullo, hermano, es un tirano que te puede desviar. Y vuelvo a decir, lo de Salomón me cogió escalofrío, porque es un ejemplo que Dios nos ha dejado. Amado por Dios, Dios le da dones preciosos y sin embargo se desvía al final de su vida. Dios nos guarde de todo eso. Ahora, ¿se puede? Entonces, ¿o es que no se puede adquirir sabiduría y al mismo tiempo ser fiel a Dios? Sí se puede, hermano. Y este texto te lo dice. Si seguimos leyendo, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor, somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Esto no es solo personal, es en las sociedades. Cuando en las sociedades la gente se cree algo y se enorgullece y la soberbia se apodera de los corazones, maldecirán y levantarán su rostro, y sigue diciendo después, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tiniebla. La gente no sabe ni lo que le pasa ni por qué le pasa, van en tinieblas, van tropezando, y lo más triste es que por su orgullo ni siquiera saben por qué les pasan las cosas. ¿Por qué decimos que cuando Cristo vino a la tierra, vino la luz al mundo? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo eso son versículos de la palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está queriendo transmitir? Hay una luz que vemos con los ojos, pero hay una luz del corazón y una luz de la mente. ¿En qué sentido? En que
cuando tú haces tonterías y tu vida va hecha un desastre porque no sabes lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, es igual que si tú estás en tinieblas. Es como si ahora apagamos todas las luces y tal como estamos vamos todos a salir de aquí. Pues la mitad iremos tropezando con las sillas porque no se ve nada. Pero cuando tú sabes, porque lo ves, dónde están las sillas, puedes caminar tranquilamente. Por eso dice el Señor que si el ciego guía al ciego, ¿qué va a pasar? Que ambos van a caer en el hoyo. Ahora, ¿cómo obtengo yo la luz? Y tú me dirás, y además no solo que obtengo la luz, porque, por ejemplo, Salomón tenía luz, tenía sabiduría de Dios, ¿no? ¿Y de qué le sirvió? Si al final se perdió. Fijaos lo que dice el texto, hay unas cuantas cosas que son importantes. Dice, versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Vale? Quédate con eso. Ata, ¿qué significa atar? Ceñir con algo, ¿no? Y en el 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quedémonos de momento con estos dos y vamos con el segundo. A la ley y al testimonio, la verdadera luz solo te va a venir de la ley, la Torá, es decir, la palabra del Señor. Y el testimonio. ¿El testimonio de qué? ¿O de quién? Esto es muy importante porque sabéis, por ejemplo, sobre todo en nuestras actuales circunstancias, yo he conocido, y creo que todos vosotros más o menos, mucha gente que me viene, yo siento del Señor esto y lo otro. Es curioso. Todavía estoy esperando a alguno que sienta del Señor que el Señor le está corrigiendo. Casi todo, yo siento del Señor que el Señor me manda a no sé dónde y me va a dar y no sé cuánto y no sé quinto. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. A mí me contaron una anécdota de un evangelista que fue a visitar una iglesia y se ve que el hombre tenía buena presencia y tal y cual, y cuando termina el culto le viene una hermana y le dice, ay hermano, ha hablado usted muy bien, el Señor me ha revelado que me tengo que casar con usted. Y el evangelista muy tranquilo le dice, vale hermana, pero ¿le ha dicho usted por casualidad qué tengo que hacer con mi mujer actual? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el testimonio no son las sensaciones, ni son que te venga cualquiera y te cuente cualquier milonga. Primero, en Apocalipsis nos dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, el primer testimonio es Cristo en tu vida, obrando, y es el espíritu de la profecía. O sea, el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Dios. ¿Vale? Pero realmente, ¿qué es un testimonio? Si tú vas a un juicio y tú vas como testigo, tú puedes llegar al juicio y decirle, pues mire usted, señor juez, yo como testigo opino que si la cosa no hubiera sido así, hubiera sido de otra manera y tal, pues no hubiera pasado. Así que, ¿tú crees que tú puedes ir así a un juicio?
No, es un falso testimonio. Es un falso testimonio, ¿no? Entonces, en realidad, ¿un testigo qué hace? Pues testifica lo que ha visto. Ah, lo que ha visto, lo que ha oído. Sí. Es decir, testificar significa contar hechos, cosas que han ocurrido, que son reales. Entonces, el principal testimonio, que esto parece una tontería, pero que poco a veces se tiene en cuenta, es que los hechos demuestran lo que el Señor anunció antes. Por ejemplo, cuando Jeremías profetiza, el Señor va a venir y va a destruir esta ciudad. Lo tienen por traidor a la patria, lo meten en la cárcel, las pasó canutas el pobre Jeremías. Y varios de los profetas que había entonces en Israel cuando Jeremías profetizó, que decían, no te va a pasar nada, que el Señor, si está en la casa de Dios, ¿cómo va a ser destruida la casa de Dios si el Dios Todopoderoso habita en ella? Y Jeremías, no os fiéis de los ladrillos, que por mucha casa de Dios que sea, como no estáis haciendo lo que Dios quiere que hagáis, cuando Dios decida juzgaros, os va a juzgar y aquí va a caer todas las piedras que había amontonado. Eso no puede ser, eso tal. No. Pregunta. ¿A quién le dieron la razón los hechos? ¿Por qué Jeremías está en la palabra del Señor y no los otros profetas? Entonces, hermano, las cosas de Dios son muy serias. Si yo quiero tener luz, yo puedo tener luz, pero ¿cómo obtengo la verdadera luz? A la ley y al testimonio del Señor. Y además, en el 16 dice algo importante. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, hay cosas, hay luz, que si no eres un discípulo del Señor, no vas a recibir. Porque está atado. El testimonio y la ley están atados a los discípulos. Y solo los discípulos... Hay un versículo que se lee muy mal siempre. Bueno, lo buscáis por ahí, en el Evangelio de Juan. Cuando Pilatos interroga a Jesús. Y entre las cosas que están hablando, que le dice, tú eres rey y tal, el Señor le responde a Pilato, tú lo has dicho, yo he venido a dar testimonio, y mucha gente traduce, dar testimonio de la verdad. Yo te digo que eso no es lo que dice el texto. Léetelo. El texto dice, y por eso es importante además buenas traducciones, dar testimonio a la verdad. Y especifica, todo aquel que es de la verdad, me oye. O sea, el testimonio no es para cualquiera. De hecho, Pilatos lo tenía delante, tenía la verdad delante, y Pilato no hizo ni caso. No podía percibir la verdad. Hay ciertas cosas que solo se pueden percibir a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo y el mundo... Tienes que ser discípulo. La vida cristiana comienza cuando te haces discípulo. Es decir, cuando le dices al Señor,
te recibo en mi corazón y a partir de hoy, como muchas veces digo, porque hay gente que cree que ha llegado al Señor y ya está todo hecho, ya soy del Señor y no. Cuando tú aceptas al Señor, tú empiezas un camino. De hecho, a los primeros cristianos, ¿sabes cómo les llamaban? Los del camino, porque iban caminando con el Señor. Entonces, la luz del Espíritu Santo solo puede estar con aquellos que le reciben y que permanecen en él. Si habéis nacido por el Espíritu, andad en... ¿Veis cómo toda la palabra del Señor concuerda cuando la coges como la tienes que coger? La palabra no se contradice nunca. Pero como dice 1 Corintios capítulo 2, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y no lo espiritual a lo carnal, que es lo que muchas veces queremos hacer, y eso no tiene arreglo. Porque el espíritu y la carne, que nos dice Efesios, chocan. No, Efesios no, perdón, Gálatas, creo que es el texto que dice de los frutos de la carne y del espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto en definitiva? Si yo tengo atado el testimonio a los discípulos, la única forma que yo tengo, como dice también y lo confirma 1 Corintios capítulo 2 cuando dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O como dice David en un salmo precioso, que dice, tan torpe era yo que no entendía hasta que entré en el santuario y me diste luz. Pero claro, como he dicho antes, ser discípulo no es cuestión de un día. Tienes que permanecer. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón confió en el don que Dios le había dado. Soy sabio y me apoyo en mi sabiduría. Si en lugar de apoyarse en su sabiduría, se hubiera apoyado en Dios, otro gallo cantaría. Y nosotros estamos básicamente en lo mismo. Si yo ahora mismo me creo que lo que ya sé en el terreno espiritual me es suficiente y apoyándome en lo que ya sé, yo voy a triunfar, lo llevo claro. Lo llevo claro. Es más, no sé si incluso puede que hasta tenga más facilidad Satanás para llevarte a donde tú no quieres. Porque te lo crees y confías en cosas que no tienes que confiar. Dios no nos ha dado una... ¿Cómo catalogarlo para que me entendáis bien? Dios no nos ha dado una doctrina simplemente. No nos ha dado una filosofía que practiquemos. Lo que en estas fiestas celebramos es que Dios nos ha dado un Salvador. El tesoro está en Cristo. Y obtendremos riqueza en tanto en cuanto estemos sujetos y anclados en Cristo. En cada momento de nuestra vida. No sabemos lo que el futuro nos trae. Solo que los signos, como le pasaba en los tiempos de Isaías, son amenazantes. La sociedad cada vez está más en tiniebla. La sociedad, curioso hasta lo de estarán hambrientos y buscando, claro, porque
Si Dios no está en nuestras vidas, si Jesús no está en nuestras vidas más concretamente, nos falta de todo. Pero si Jesús está en tu vida y le haces el centro de tu vida y acudes a Él y cuentas con Él para cualquier cosa, Él te va a enseñar a ser esposo, a ser madre, a saber llevar tu casa. Te va a enseñar todo lo que necesitas incluso. Pero claro, si no le buscas, si no le preguntas, si no te interesas por sus cosas, si cuando además Él te dice algo no lo pones en práctica, no vas a Él y le dices, Señor, ayúdame, Señor, guíame. Pero de verdad, no religiosamente, porque a veces pensamos que solo los católicos son religiosos. Entre los evangélicos hay muchos religiosos. Hay gente que con que venga el domingo, toque muchas palmas, cante muchos de estos y haga mucha bulla, ya piensa que lo tiene todo hecho. Y luego a lo mejor sale por la puerta, ve a su mujer. Ya puedes ir al culto todas las veces que te dé la gana. O que solo el domingo es cuando tienes que estar en plan espiritual. Pero luego llega el lunes, vas al trabajo y montas el pollo en el trabajo. O cualquier cosa, hermano. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Muchas cosas. La verdadera vida cristiana, yo creo que la verdadera batalla es de lunes a sábado. El domingo cualquiera viene al culto, se viste bien, se pone a gusto y tal, y no sé cuánto. Pero el lunes por la mañana, cuando te has levantado resabiado y tienes que ir al trabajo y estás hecho polvo, lo que sea, y tienes que dominar tu carácter, tienes que hacer las cosas de otra manera, o si eres un bala perdida y vas por ahí tirando el dinero, por ejemplo, pues también tienes que tener cuidado con esas cosas. O si eres también uno que está ahí acobardado siempre y tal, Dios te va a ayudar y te va a dar la valentía que necesitas. Es lo que pidieron los primeros cristianos. Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Y eran perseguidos. La verdadera vida cristiana es una vida gloriosa, pero es una vida de esfuerzo. Precisamente porque es gloriosa, es una vida en la que no puedes estar. Dios te va a dar la victoria, no la facilidad, la victoria. Y la facilidad también te la da a veces, pero no como tú quisieras. Vas a tener que estar al pie del cañón. Gloria a Dios que Jesús nació y gloria a Dios que Jesús nos da todo lo que necesitamos. Aleluya.